Vamos a tener las clases de hoy en la mañana, pero en la tarde vamos a tener que suspenderlas porque se va a hacer la prueba del examen del curso básico, como les había comentado el día sábado. Bueno, mañana no tenemos ningún problema con el Zoom porque ya no habíamos programado ningún tema, ¿verdad? Mañana tampoco se puede utilizar ninguna cuenta que esté. Se van a utilizar todas las cuentas y mañana va a estar eso ocupado desde las 7 de la mañana, se calcula más o menos hasta las 7 de la noche o quizás 8. Entonces no va a haber forma de utilizar mañana. Y ahora en la tarde, a partir de las 2:30, se van a hacer las pruebas con algunos grupos con los que están postulando al curso básico. Pero en la mañana tenemos el tema de fiebre en pediatría y luego que estaría el doctor Herrera hablándoles sobre cuidados pre, trans y postoperatorios. Bien. Hoy, ahora en la mañana nos va a hablar, como les decía, la doctora Leni Ajata. La doctora Leni Ajata es pediatra, neonatóloga. Ella trabaja en el hospital Cochabamba. Ustedes saben que es un hospital de segundo nivel y así como les había presentado a la doctora Severi, aquí también es el mismo caso de la doctora Leni Ajata. Ella es nuestra coordinadora del internado en el Hospital Cochabamba, pero no solamente de la rotación de pediatría, sino que también ella va a coordinar todas las rotaciones que se hacen del internado en el Hospital Cochabamba. Es nuestra nueva coordinadora en el hospital y todos los que vayan a rotar al Hospital Cochabamba pues van a estar con ella, ¿no? Entonces, las dejo con la doctora Leni Ajata para el tema de fiebre en pediatría. Adelante, doctora. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctora Verdugués. Bienvenidos a todos los médicos internos a su curso de introducción del internado rotatorio. Vamos a revisar ahora un tema que es bastante importante y a la vez bastante común en pediatría sobre todo, ¿no? Que se llama, es el tema de fiebre en pediatría. Como definición, tenemos que la fiebre es el incremento de la temperatura corporal por encima de lo normal. Fisiológicamente, mantenemos los seres vivos, los seres humanos, una temperatura entre 36,5 a 37,4 y en algunos textos incluso menciona de 36,2. Esto dependiendo de la temperatura y de la hora del día que se vaya a tomar. Dependiendo del lugar de examen, la temperatura puede llegar a ser a nivel rectal. Hola. Sí, a nivel rectal, está muy bien. A nivel rectal se puede definir como fiebre cuando la temperatura se registra más de 38 grados centígrados. A nivel oral, cuando la temperatura es mayor a 37,8 grados centígrados. Y a nivel axilar, cuando la temperatura es mayor a 37,4 grados centígrados. Esto va a depender, como les decía, del sitio anatómico donde se realice la medición de la temperatura. Normalmente en pediatría vamos a usar 3 zonas anatómicas donde se van a tomar la temperatura, como había mencionado, la axilar, la oral y la rectal. Y en algunos casos también a nivel de lo que es la zona de la región óptica, lo que es el conducto auditivo externo, parte de la zona timpánica. Esto sobre todo en los mayores de 3 meses, debido a que los menores de 3 meses tienen un conducto auditivo un poco más estrecho, más corto, y es difícil ya tomar temperatura a ese nivel. Como les decía, la fiebre en edad pediátrica es un motivo de consulta frecuente, sobre todo en la atención de urgencias, llegando a constituir un 20% de la atención en consulta. Y todo es mucho más frecuente en los menores de 2 años.
Vamos a continuar. Continuando. Bueno, la fiebre en pediatría se va a clasificar de diferentes maneras. Dependiendo del tiempo de evolución, se van a distinguir la siguiente clasificación. Dependiendo de cuánto va a durar este ciclo, va a ser, si dura menos de 2 semanas, se conoce como fiebre aguda o de corta duración. Si la duración es entre 2 a 3 semanas, una duración intermedia, y si la fiebre persiste o dura por más de 3 semanas, entonces se conoce como fiebre persistente o fiebre de larga duración. Antes de esto. También, de acuerdo a la fiebre, se va a clasificar de acuerdo al registro que se tenga en la curva térmica. Podemos considerar la fiebre como continua cuando la temperatura, como vemos ahí en el gráfico, no muestra oscilaciones superiores mayores a 1 grado a lo largo del día, es decir, que se mantiene de forma similar durante todo el día. Remitente cuando la temperatura va a descender cada día, pero no va a alcanzar los límites normales, los valores normales. Intermitente cuando la temperatura desciende cada día, pero sí llega a los valores normales, es decir, hay picos de fiebre intercalado con registro de temperatura normal. La fiebre recurrente cuando aparecen alternancias entre periodos febriles y periodos de temperatura normal. Es decir, hay periodos donde el paciente va a registrar temperaturas mayores a 38 grados y otros periodos de tiempo donde su temperatura corporal va a ser normal. Estos tiempos de intervalo van a ser de duración variable, pueden ser días, semanas e incluso meses, lo cual nos va a tender a sospechar de la etiología. Siguiente. De acuerdo a los valores de la temperatura, como habíamos mencionado, de acuerdo a los valores de temperatura, se va a denominar febrícula cuando se registra una temperatura corporal menos de 38 grados centígrados. Fiebre moderada de 38 a 39.5 grados centígrados. Una fiebre elevada de 39.6 a 40.9 grados centígrados. Y el término de hiperpirexia cuando la temperatura corporal registrada es mayor a 41 grados centígrados. Cabe resaltar otras definiciones que también son importantes, la edad pediátrica sobre todo, como ser las siguientes. Según la clasificación del CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades, la fiebre de origen desconocido se clasifica como, o se conoce como aquella enfermedad con una temperatura mayor a 38,3 grados centígrados con una duración de más de 3 semanas, sin un diagnóstico preciso, a pesar de haber realizado una historia clínica completa, una anamnesis detallada, un examen físico y del laboratorio con resultados negativos para las primeras impresiones. También se denomina fiebre sin foco cuando la temperatura se encuentra elevada con una duración menos de 72 horas, de la cual no se logra encontrar la causa aún después de una anamnesis y una exploración física rigurosa. La hipertermia fisiológica es aquella que se conoce secundaria al exceso de abrigo, a la presencia de un ambiente térmico elevado, al escaso aporte de líquidos, a una alimentación hiperconcentrada. Y el término de fiebre ficticia, la cual nos puede hacer relevancia cuando no se halla asociada a taquicardia, ni escalofríos o sudoración. Es decir, este aumento o incremento de la temperatura no va acompañada de otros signos ni síntomas. Y existe una indiferencia tanto del paciente o de los padres. Y además los resultados de la evaluación de laboratorio o analíticas resultan ser normales. La fisiopatología. La fisiopatología de la fiebre va a responder principalmente al estímulo. Generalmente pueden existir estímulos conocidos como pirógenos,
que pueden tener dos orígenes, un origen exógeno y un origen endógeno. Los pirógenos de origen exógeno pueden ser los microbios, como ser todo tipo de microbios, como ser los virus, las bacterias, los hongos, etcétera. Pero también pueden ser consideradas las toxinas, los fármacos e incluso algunas sustancias alérgicas. Y los endógenos van a ser probablemente los productos de la reacción inflamatoria, como por ejemplo, sobre todo la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón beta y el interferón gamma. Todos estos pirógenos endógenos son derivados de la reacción inflamatoria. Los pirógenos exógenos van a producir una estimulación de las células del hipotálamo anterior, lo cual va a producir un incremento de la producción de la prostaglandina E2, la cual a su vez a nivel central va a estimular a las neuronas termorreguladoras, las que a su vez van a producir dos tipos de respuestas, sobre todo a nivel simpático, donde el sistema vasomotor va a producir vasoconstricción y el sistema aparte del vasomotor, tenemos el sistema piloerector o el sistema a nivel que interviene, mejor dicho, que inerva al músculo liso y al músculo estriado de forma simpática, y la cual va a producir la contracción muscular. Ambos mecanismos, tanto la contracción muscular como la vasoconstricción, producen el incremento de la temperatura o el incremento de calor, lo cual, coadyuvado con los pirógenos endógenos, es decir, los productos derivados de la cascada inflamatoria, van a condicionar el incremento de temperatura o fiebre. La etiología principalmente de la fiebre, como habíamos mencionado, en primer lugar se encuentra la etiología infecciosa. La etiología infecciosa se hace relevancia los virus, las bacterias, los hongos e incluso algunos parásitos. Es de mayor predominancia en la edad pediátrica, se considera el principal factor etiológico. Eso sobre todo vamos a ver más adelante que va a estar relacionado con otros factores, va a ser considerado como un factor de riesgo. Luego tenemos a las enfermedades colágenovasculares o enfermedades autoinmunes, como por ejemplo las enfermedades de lupus eritematoso, las colagenopatías, etc. Diferentes tipos de neoplasias o enfermedades tumorales que pueden producir lisis celular, un proceso inflamatorio agudo o crónico que a su vez va a liberar pirógenos endógenos y va a producir la reacción de elevación de temperatura. Las enfermedades metabólicas, como ser secundarias a alteración hormonal, sobre todo, por ejemplo, tenemos la enfermedad del hipertiroidismo, donde hay un hipercatabolismo que también produce lisis celular y en algunos casos también una reacción inflamatoria con liberación de pirógenos. Las enfermedades hematológicas, como por ejemplo la enfermedad de células falciformes, tenemos también las reacciones a las transfusiones, tenemos también como otro factor de riesgo o factor etiológico a las inmunizaciones. Ustedes deben recordar de que en nuestro esquema de vacunación, sobre todo en los lactantes menores de 1 año, tenemos la vacunación de la pentavalente, que es la que mayormente presenta este tipo de reacción. Y también se presenta como factor etiológico las intoxicaciones, es decir, la acción de algunos venenos o toxinas pueden provocar la reacción inflamatoria aguda con liberación de pirógenos endógenos y de ahí la cascada inflamatoria que va a derivar en el incremento de la temperatura corporal. En algunos casos también las alergias. Los signos y síntomas acompañantes más frecuentes de la fiebre. No olvidemos que la fiebre es un signo cardinal que va a denotar la presencia de una enfermedad o de un síndrome.
es decir, que generalmente la fiebre en muy pocos casos va sola, va generalmente acompañada de otros signos y síntomas relevantes, como ser el incremento de la frecuencia cardíaca. El paciente también va a presentar un incremento de la frecuencia respiratoria. En algunos casos, como habíamos mencionado, si puede existir anorexia, orina concentrada por secundaria a la deshidratación. Puede existir también cefalea, sed, escalofríos, sueño, fatiga, irritabilidad, mialgias y compromiso del estado general. Estos signos y síntomas van a ser más relevantes cuanto más pequeño sea el paciente, es decir, cuanto más de menor edad tenga el niño. Por ejemplo, los lactantes menores de 3 meses tienen mayor compromiso, es decir, no solamente tienen cambio de la temperatura, sino van a tener mayor compromiso de los signos vitales y de su estado general. ¿Cómo se evalúa al niño con fiebre? Tenemos que basar nuestra evaluación en 4 pilares muy importantes. La evaluación primaria de los signos vitales y del estado general. Signos vitales conocemos, como ya habíamos mencionado, además de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, en algún caso también la saturación de oxígeno. Y del estado general para darnos una idea de cómo se encuentra ese paciente, si se encuentra o no vigil, consciente, irritable, o si se encuentra más bien soporoso o en estado de coma. La anamnesis se va a referir, como ya ustedes han revisado en temas previos, a todos los antecedentes que nos pueda referir, sobre todo en este caso, no solo el paciente, en caso de que fuera un niño que pueda explicarnos cómo se siente o qué es o desde cuándo se siente mal, sino que también los datos que nos pueda brindar principalmente en los lactantes menores, los padres o las personas que vayan a ser los cuidadores directos del niño. En el anamnesis nosotros tenemos que averiguar todo lo relevante referente a este signo, como por ejemplo, la duración, la duración de la fiebre, su relación con los horarios del día, es decir, si aparece en la mañana, en la tarde, en la noche, o es más bien continua. Luego, si va o no acompañada de otros signos y síntomas, si ha recibido o no alguna medicación previa, si tiene antecedentes o historia en la familia de pacientes o personas enfermas o personas que estén cursando también con un cuadro febril para sospechar, ¿no?, de ahí algún posible proceso infectocontagioso. Antecedentes, como mencionábamos, sobre todo en los niños más chicos, de inmunizaciones previas, antecedentes de ser portadores de algún tipo de neoplasia, de algún tipo de enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus, o algún tipo de enfermedad metabólica, como habíamos mencionado, el hipertiroidismo. El examen físico detallado también nos tiene que orientar, ver no solamente la toma de la temperatura, sino tenemos que evaluar, como habíamos mencionado, si el paciente se encuentra consciente, diaforético, vigil, responde o no al estímulo, es decir, si existe o no compromiso a nivel del sistema nervioso central, o si el aumento de la temperatura está tratando de ser controlado de forma homeostática, es decir, por los mecanismos que ya conocemos de termorregulación que tiene la piel normalmente. También tenemos que evaluar si ese paciente tiene o no factores de riesgo. Por ejemplo, en los lactantes menores se observa, sobre todo en los neonatos y lactantes menores de 3 meses, si tiene o no antecedentes de haber tenido un nacimiento hospitalario o un nacimiento en domicilio. Si ha sido atendido o no por personal de salud, si ha recibido el esquema de vacunación adecuado para la edad, si es que recibe, ¿no?, todas las medidas, alimentación adecuada, medidas higiénico-dietéticas o de cuidado de forma adecuada, oportuno. Pacientes que tengan, como habíamos mencionado, factores de riesgo, antecedentes de crisis o convulsiones febriles, pacientes que tengan antecedentes de enfermedades autoinmunes,
neoplásicas, etc. Todo esto nos va a llevar a poder determinar la posible etiología y de ahí derivar lo que es el tratamiento. Primero un tratamiento no solamente de control de la temperatura, sino también de un tratamiento definitivo porque tratando la etiología vamos a poder controlar el incremento anormal de la temperatura. Como habíamos mencionado, la evaluación del niño con fiebre va a ser diferente en cada etapa de la vida del niño, es decir, en cada edad. Los menores de 28 días o neonatos son generalmente considerados pacientes de mayor riesgo cuando en ellos se encuentra un incremento de la temperatura. En ellos se puede sospechar una infección grave y la indicación del manejo, de la evaluación y el manejo es intrahospitalario. ¿Qué significa esto? Que el paciente, un neonato o lactante menor de 3 meses que acuda a la urgencia con cuadro de temperatura incrementada, fiebre, entonces tenemos que evaluarlo en el hospital y evaluar si es que además de la anamnesis, en la anamnesis y en el examen físico tiene otros datos de alteración. Si no son específicos, entonces tendremos que recurrir a toda la evaluación apoyada en exámenes auxiliares, es decir, exámenes de laboratorio o en algunos casos exámenes de gabinete como la radiografía de tórax, de abdomen, ecografías, etc. Estos pacientes se manejan, como les decía, en el ámbito hospitalario. Se debe evaluar además, buscar de forma activa si existe o no signos de gravedad, es decir, si estos neonatos o lactantes menores presentan incremento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, signos de dificultad respiratoria como el quejido, retracción subcostal, intercostal, signos de mala perfusión distal o alteración de la hemodinámica, como es la piel moteada o piel marmórea, disminución del tono muscular, alergatamiento, irritabilidad, rechazo del alimento, es decir, cuando los bebés tienen dificultad para lactar o alimentarse. Todo esto, este conjunto, además de la temperatura elevada, nos tiene que hacer sospechar que ese paciente está cursando con un problema ya más grave y que por lo tanto tiene que ser evaluado no solamente con el manejo de la temperatura o el control de la fiebre, sino que tenemos que evaluar de forma más integral para llegar al diagnóstico y al tratamiento preciso. En los niños de 3 a 24 meses, es decir, en los lactantes mayores, además de evaluar los antecedentes y en el examen físico, tendremos que hacer hincapié también signos de inestabilidad hemodinámica a la perfusión, por ejemplo, acá hay las petequias, que nos pueden hacer pensar o sospechar en un cuadro de coagulación intravascular diseminada, y eso compatible con datos de un choque séptico si va aunado a otros hallazgos patológicos, como el incremento o más bien disminución severa de los leucocitos, un incremento, una disminución, o mejor dicho, la disminución de la presión arterial, un incremento, la disminución de la frecuencia respiratoria y cardíaca. En aquellos niños de 3 a 24 meses también tenemos que buscar signos meningios, como la rigidez de nuca, alteración de los reflejos, alteración de las pruebas de los pares craneales, signos del abdomen agudo, por ejemplo. En este caso, no es tan específico como en el niño grande o en el adulto, pero sí se puede evaluar una alteración del peristaltismo, una posible alteración a nivel de la simetría o a nivel de la palpación de la cavidad abdominal, signos de insuficiencia respiratoria, como habíamos mencionado, datos de uso de músculos accesorios o de dificultad respiratoria, como ser la cianosis, el aleteo, el quejido, el aleteo nasal, el quejido expiratorio. Y también otro dato importante, que estos pacientes pueden llegar a tener la hiperpirexia, como habíamos mencionado, una temperatura corporal mayor a 41 grados centígrados, lo que no se observaba en los lactantes menores de 3 meses y en los neonatos. Continuando con la evaluación,
definimos aquellos pacientes de alto riesgo, independientemente de la edad, en este caso, los pacientes con insuficiencia cardíaca o anemia, porque en estos pacientes el incremento de temperatura o fiebre puede incrementar o significar un mayor consumo de oxígeno, la mayor producción de CO2. Por lo tanto, esto va a agravar su condición patológica de base, es decir, su insuficiencia cardíaca o su anemia. También la temperatura en este tipo de pacientes va a incrementar el gasto cardíaco. Otro tipo de paciente de alto riesgo es aquel niño que tenga una enfermedad pulmonar crónica, como por ejemplo los neonatos prematuros que puedan haber desarrollado un cuadro de displasia broncopulmonar, o aquellos niños que tengan patologías de alergias crónicas, por ejemplo, los pacientes asmáticos. Entonces, la fiebre en este tipo de pacientes va a aumentar la insuficiencia, los signos de insuficiencia respiratoria. Y obviamente también el mayor consumo de oxígeno y de producción de CO2. Aquellos pacientes que tienen desórdenes o alteraciones metabólicas, como por ejemplo diabetes mellitus o trastornos del metabolismo como el hipertiroidismo, también pueden presentar mayor inestabilidad metabólica, es decir, tener crisis no solamente a nivel de glicemia o crisis de taquicardia, taquipnea, sino que todo esto va a ser un circuito de retroalimentación que va a provocar una alteración de todos los signos vitales y del estado general del paciente, no solamente relacionado con el incremento de temperatura. También son pacientes de alto riesgo aquellos niños de 6 meses, comprendidos en la edad entre 6 meses y 5 años. En este tipo de pacientes hay un mayor riesgo de convulsiones o crisis febriles. Y también son pacientes de alto riesgo aquellos pacientes que tienen ya alteraciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la conducción nerviosa, como los cuadros de epilepsia y de hepática, porque el incremento de temperatura en este tipo de pacientes puede significar un mayor riesgo de episodios de crisis convulsivas, no solamente relacionadas con la fiebre, ¿no? Pero que puede ser un estímulo que puede gatillar un nuevo episodio. Entonces, para evaluar la gravedad del estado general del paciente, tenemos una escala que es muy útil, que ustedes probablemente la van a poder evaluar en la urgencia cuando estén haciendo su rotación de pediatría, que se conoce la escala de Yale. La escala de Yale va a evaluar 6 ítems, como ser las características del llanto del niño, la respuesta al estímulo, el tono muscular, el color, la hidratación del paciente y las actitudes o cómo la actitud social o cómo se va a relacionar el paciente con su entorno. Tenemos de que una puntuación mayor a 16 nos significa que ese paciente ya está con un estado crítico o un estado grave, que significa que ese paciente probablemente tiene un esfuerzo mínimo, o tal vez apenas responde al estímulo, se encuentra dormido o hipoactivo, tiene la piel pálida o cianótica, es decir, tiene compromiso del sistema hemodinámico, puede encontrarse deshidratado con las mucosas secas, los ojos hundidos, y normalmente con este deterioro grave también el paciente puede no sonreír, se encuentra inexpresivo o decaído, completamente decaído, ¿no? Con compromiso de su estado general. Entonces, y una puntuación menor de 10 generalmente se puede considerar como de bajo riesgo o normal. Ese paciente va a estar llorando con un tono fuerte, a momentos va a estar contento, se encuentra despierto, responde a los estímulos, generalmente tiene una apariencia rosada, la piel y las mucosas se encuentran húmedas, sonríe y está atento al medio, responde a los estímulos. Entonces, es importante clasificar de acuerdo a esto. Estos signos y síntomas pueden acompañar a la fiebre y pueden orientarnos a saber si este paciente se está deteriorando o no, no solamente tomando en cuenta el grado de temperatura. Bueno, para evaluar
niño con fiebre, requerimos muchas veces además de la anamnesis y del examen físico, requerimos de exámenes auxiliares, como por ejemplo la biometría hemática, donde vamos a evaluar no solamente la serie roja, sino principalmente la serie blanca, donde se puede observar leucocitosis o leucopenia. Se va a evaluar también la presencia de reactantes de fase aguda, es decir, de la fase inflamatoria aguda, como el PCR y el BES, cuyo incremento nos va a determinar de forma indirecta que existe una reacción inflamatoria aguda positiva en ese momento en ese paciente. La evaluación también del ionograma sérico, es decir, de los electrolitos en sangre, sodio, potasio, cloro principalmente y en algún caso calcio, los cuales son importantes para mantener la homeostasis celular y también una adecuada presión y función muscular general. Valores normales o valores, mejor dicho, de glicemia para evaluar si está normal o están alterados. Luego, de forma principal, en pacientes que tengan fiebre, sobre todo en los lactantes menores, tenemos que sospechar de una posible ITU. Entonces, debido a que anatómicamente y fisiológicamente las vías urinarias son cortas, no tenemos todavía el sistema inmune completamente desarrollado y no olvidemos que la acumulación de algún tipo de bacterias y algunos malos hábitos, como por ejemplo el uso del pañal de forma inadecuada, pueden predisponer al incremento o al crecimiento de bacterias a nivel de urinario, sobre todo en los lactantes menores. Es por eso que de ahí un niño con fiebre en esta edad se puede sospechar como una causa o etiología una posible infección urinaria, para lo cual tendríamos que confirmar con un examen general de orina y a su vez, si por clínica nos sugiere, incluso solicitar un urocultivo. También en aquellos pacientes que ya tengan un compromiso grave del estado general, se podrá solicitar un hemocultivo, generalmente se indica por 2 para aumentar su sensibilidad y su especificidad, es decir, para tener mayor probabilidad de rescatar algún germen. También vamos a solicitar coprocultivo, pero esto ya específicamente en aquellos pacientes ya con diagnóstico de SIRS, es decir, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o sepsis, o en aquellos pacientes específicamente que tengan diarrea, deposiciones líquidas. Otro examen auxiliar importante que consideramos es entre los exámenes de gabinete tenemos la radiografía de tórax, que podemos utilizar en aquellos pacientes en los que sospechamos una patología respiratoria o incluso una patología cardíaca. También en aquellos pacientes, sobre todo lactantes menores, cuyos cuadros son inespecíficos, o más bien los pacientes mayores que tengan ya signos meningios, se puede realizar el procedimiento de punción lumbar y un análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo, con el objetivo de evaluar o no la presencia de gérmenes o bacterias y alteración de la composición de este líquido, para determinar el origen de la fiebre. También se solicita serologías infecciosas, por ejemplo, citomegalovirus, serología para hepatitis A, B, C, serología para el complejo de Torch, lo cual significa estudiar si existen o no inmunoglobulinas para toxoplasmosis, rubiola, herpes, etc. También en algunos pacientes donde se sospecha inmunodepresión se podrá solicitar o se deberá solicitar, después de toda la batería anterior, el VIH. En algunos casos, sobre todo en los preescolares y escolares, se podrá solicitar lo que son las radiografías de senos paranasales y mastoides, sobre todo en aquellos pacientes que además de fiebre presentarán carga o descarga, mejor dicho, nasal de secreción purulenta, mucosa, con alguna sintomatología localizada, ¿no? Y en algunos pacientes también se puede solicitar lo que es el prótesis faríngeo, el cultivo de los exudados y de las heridas. Esto con el fin, como les decía, específicamente de rescatar algún germen que estemos sospechando que se encuentra asociado al incremento de la temperatura, a la fiebre. De forma general, como habíamos mencionado, la fiebre es un signo cardinal que va a acompañar
a diferentes patologías, entre ellas una que es muy importante, se denomina sepsis. En este caso, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene varios parámetros, entre ellos está la temperatura. Y esta escala nos va a permitir evaluar lo que mencionamos, el riesgo, o mejor dicho, los valores de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en los menores de un mes o neonatos, cuando incrementa la frecuencia respiratoria más de 60, los latidos más de 190 y una temperatura mayor a 38, o más bien en su defecto con también una hipotermia menos de 35,5, acompañados de un resultado de laboratorio mayor a 20,000, entonces se puede sospechar de esta patología. Lo mismo sucede en cada grupo etario de 1 a 12 meses, de 1 a 2 años, de 12 a 5 años, de 5 a 12 años, de 12 a 15 años, donde sucesivamente vamos viendo la alteración de los signos vitales, como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y sobre todo la temperatura. Además de los resultados de laboratorio con leucocitosis o leucopenia y la presencia o no de formas jóvenes o callados. Como les decía, esto es muy importante porque la fiebre es un signo cardinal que generalmente no va solo, sino va acompañada de otros elementos. Bueno, de forma general, el tratamiento del niño con fiebre, podemos mencionar que todavía estamos utilizando los medios físicos. ¿A qué se refieren los medios físicos? Al colocar o que el paciente se encuentre en un ambiente fresco y ventilado, donde se pueda favorecer la pérdida de calor por conducción. Se debe mantener al paciente con una hidratación adecuada. En lo posible se debe desarropar o quitar todo el abrigo o vestimenta posible al paciente. Esto favorece la pérdida de calor por irradiación, evaporación y convección a través de la piel. Y en algunos casos también, sobre todo en los lactantes menores, podemos llegar a, al baño de inmersión, o en los preescolares, escolares, el baño con esponja, bueno, baño con esponja con agua tibia. Generalmente el agua tiene que estar entre 35 a 36 grados durante más o menos 20 minutos. ¿Por qué agua tibia? Porque si esto va a disminuir el riesgo de que persista la vasoconstricción y la actividad muscular inespecífica, como ser los escalofríos. Es decir, cuando utilizamos, hola, si utilizaríamos en todo caso agua fría, o en algún caso, como recomendaban alguna vez de forma coloquial las vecinas y las abuelitas, de que se podía bajar la temperatura frotando paños o esponjas con alcohol. Esto más bien tiene un efecto contrario. Va a incrementar todavía la vasoconstricción distal, es decir, el paciente todavía no va a perder calor, y además va a incrementar la contracción muscular inespecífica, como ser los escalofríos. Por lo tanto, el paciente va a mantener la temperatura corporal elevada, o en su defecto va a seguir incrementándose en lugar de bajar. Por eso los medios físicos generalmente se recomiendan, si en alguna oportunidad se realizan, se recomienda hacerlos con agua atemperada o tibia. La medicación específica para este tipo de patología que se recomienda en pediatría es sobre todo en base a los salicilatos. Bueno, en todo caso, a 3 tipos de medicamentos, sobre todo los 2
primeros, el acetaminofén y el ibuprofeno. El acetaminofén, o más conocido como paracetamol, cuya dosis va de 10 a 15 miligramos kilo peso dosis cada 6 a 8 horas. Eso se puede administrar vía oral, viene en suspensión, viene también en tabletas, pero por vía rectal también se puede administrar. Generalmente a los niños de 10 kilos se les administra un supositorio de 150 miligramos cada 6 horas. De 13 a 18 kilos se puede administrar también un supositorio de 150 miligramos y de 20 kilos llegamos también, pero con una dosis máxima de 1200 miligramos día. El acetaminofeno, su acción principal va a ser a nivel central, va a interferir en la producción de prostaglandina E2, es decir, a nivel hipotalámico. El ibuprofeno también tiene la misma acción. Se dice que el ibuprofeno tiene mayor efectividad y mayor duración del efecto antipirético que el acetaminofeno. Su dosis del ibuprofeno es de 8 a 10 miligramos kilo peso dosis cada 8 horas. Entonces, el efecto benéfico del ibuprofeno es un poco más duradero en su efecto antipirético hablando, además de que tiene efecto antiinflamatorio. Sin embargo, también tiene mayores efectos colaterales más que el acetaminofeno. ¿En qué sentido? El ibuprofeno se va a eliminar, se va a distribuir, se va a eliminar sobre todo a través del hígado y del riñón, pero su vida media es más prolongada que la del paracetamol, por lo que no se recomienda tampoco en menores de 3 meses y específicamente en algunos casos también se describe en menores de 1 año, porque puede alterar las funciones, puede presentar alteración de los valores de la función hepática y de la función renal. Y en algunos casos también está descrito alteraciones hematológicas, por lo que se recomienda su uso en mayores de 1 año. El acetaminofeno tiene también esos efectos colaterales, pero son mucho menores, en menor porcentaje. Y el metamizol, que en nuestro medio seguimos utilizando, también conocido como dipirona, con una dosis de 10 hasta 20 miligramos kilo peso dosis cada 8 horas, pero que en muchos países ya ha sido retirado del mercado porque puede producir sobre todo granulocitosis y esto de forma prolongada. Entonces, por los efectos y otros efectos colaterales potenciados sobre todo por el proceso de distribución y excreción, es decir, mejor dicho, el metabolismo y la excreción a nivel renal y a nivel hepático y renal, por lo cual se debe utilizar con prudencia. No es un medicamento de primera línea, sino se utiliza en aquellos cuadros donde la fiebre o el incremento de temperatura corporal no se logran controlar de primera instancia con los dos anteriores antipiréticos. Ahora, en esta lista se ha excluido lo que son los salicilatos, es decir, la aspirina o ácido acetil salicílico, por el efecto colateral asociado, el síndrome de Rey o vasculitis distal, que ha sido observado en la mayoría de los pacientes lactantes sobre todo y algunos preescolares, por lo que no se utiliza como primera línea, sino solamente en algunos casos en pacientes mayores de 2 años sobre todo. Entonces, en resumen, el manejo del niño con fiebre. El manejo del niño con fiebre en menores de 3 meses, vamos a indicar de que si es un paciente que tiene menos de 28 días, es decir, es un neonatito, debemos hospitalizarlo para realizarle todos los exámenes auxiliares respectivos, por ejemplo, el hemocultivo, un urocultivo, un examen de líquido cefalorraquídeo y probablemente iniciar antibióticos de forma empírica, de acuerdo al esquema establecido para la edad. Si el paciente tiene más de 29 días y tiene, como habíamos mencionado, aspecto, de acuerdo a la escala de riesgo en base al aspecto y reacción del paciente, podemos evaluar si el paciente se puede manejar de forma ambulatoria. ¿Qué significa esto?
Si el paciente se encuentra sano, un momento. Decía, si el paciente se encuentra sano, si el paciente se encuentra con aparentemente con buen tono, no representa infecciones bacterianas locales al examen físico, entonces se puede realizar exámenes de laboratorio de forma ambulatoria, un hemograma completo donde se evalúa o no si hay presencia de leucocitos y si estos se encuentran entre 5 a 15.000. Si no hay presencia de incremento de formas jóvenes o de callados, si el examen general de orina es normal, entonces se puede considerar el control en 24 horas. Estos serían los criterios de Rochester. Considerando también adicional el tratamiento, si es que en alguno de ellos tuviéramos algún tipo de sospecha infecciosa, sobre todo en el examen de orina o en el urocultivo, tendríamos que pensar en administrar antibióticos como la ceftriaxona, 50 miligramos kilo peso intramuscular, y como habíamos mencionado, el control en 24 horas. Ahora, para hacer el seguimiento, este sería el primer control, ¿no? El primer control o seguimiento de los niños de bajo riesgo, tendríamos que pensar en cultivos positivos. Si tenemos cultivos positivos, ya sea hemocultivos u urocultivos, tendríamos que evaluar si la fiebre persiste, si además de la fiebre persistente existe o no datos que nos lleven a sospechar de una posible sepsis, para lo cual tendríamos que ya considerar la hospitalización y además continuar con el esquema antibiótico de forma endovenosa y seguir evaluando con exámenes auxiliares, como la biometría hemática, los reactantes de fase aguda y los cultivos para evaluar la respuesta al tratamiento. Esto en pacientes de bajo riesgo, es decir, pacientes que no tengan factores de riesgo como los que habíamos mencionado, ¿no? Patologías de base, como la insuficiencia cardíaca, la anemia, enfermedades metabólicas, enfermedades neoplásicas, etc. Siguiente. En pacientes ya mayores ya vemos también, podemos utilizar el criterio de la escala de Yale que habíamos mencionado. Los pacientes con una temperatura rectal mayor a 38 grados centígrados, donde se puede evaluar una anamnesis y un examen físico detallado, donde evaluemos además si el paciente tiene o no aspecto tóxico o de enfermedad que tenga una puntuación de Yale mayor o igual a 16, entonces este paciente sí va a ingresar al hospital, es decir, se hospitaliza para hacer una batería de estudio completo para sepsis, lo que significa lo que habíamos mencionado, todos los análisis hematológicos más los cultivos, hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, y además en algún caso también los estudios de gabinete, radiografía de tórax, ecografía, además del inicio de la antibiótico-terapia empírica de primera línea. Si el paciente no tiene aspecto tóxico y tiene un Yale menor de 10, entonces tendremos que considerar en primera instancia, habíamos mencionado las infecciones virales, sobre todo a nivel respiratorio, en los lactantes menores, y dependiendo de la época gestacional, ¿no? Si es positivo, tendríamos que manejar la fiebre, pero también los otros síntomas acompañantes para evaluar, ¿no?, si el paciente requiere o no algún tipo de inmunización para dar el alta más un control. Si es negativo para una infección viral, si no hay nada a nivel respiratorio, nada a nivel óptico, nada a nivel de vías aéreas respiratorias altas, que es faringe, nasofaringe, orofaringe, incluyendo lo que es también la parte del conducto del oído medio. Entonces, si todo eso es negativo, es decir, todo sale normal al examen físico, entonces debemos considerar una sospecha de ITU en los menores de 6 a 12 meses, en los niños y en las niñas menores de 1 año, incluso 2 años. Cuando la temperatura incrementa
más de 38, llegando a 39, se solicita un examen general de orina, que si sale positivo, es decir, que tenga presencia de leucocitos, más de 10 leucocitos por campo, presencia de piocitos, presencia de cilindros y presencia de flora bacteriana, etcétera, se inicia el protocolo de ITU. Si es negativo, entonces se vuelve a controlar. Si la evaluación da negativo para una infección urinaria, se vuelve a controlar temperatura para continuar la evaluación siguiente, no solamente con la biometría hemática, sino también evaluando los reactantes de fase aguda, es decir, el PCR, el BES, la procalcitonina en algún caso, para evaluar si es que el paciente está con valores muy elevados que requieran hospitalización, o más bien que además se pueda manejar de forma ambulatoria con controles periódicos, cada 24 o 48 horas, dependiendo del estado general del paciente, pero también no olvidemos de que el niño es dependiente del cuidado de terceras personas, es decir, de la responsabilidad de la responsabilidad de los padres o cuidadores, que puedan ser responsables para acudir a los controles periódicos de 24 a 48 horas para evaluar cómo va el cuadro del paciente, si mantiene un buen estado general, un estado no tóxico, o más bien en su defecto en las siguientes 24 a 48 horas del primer control, el paciente se ha ido deteriorando. Un cuadro común se conoce como las crisis febriles. Las crisis febriles o convulsiones febriles son, como su nombre menciona, convulsiones asociadas a enfermedad febril, es decir, generalmente van acompañadas de una temperatura mayor a 38 grados centígrados. Este tipo de crisis se caracteriza por no tener ningún tipo de infección del sistema nervioso central. Tampoco tienen o presentan un desequilibrio electrolítico. Es mucho más frecuente en pacientes mayores de 6 meses y en aquellos pacientes que no tengan antecedentes de convulsiones febriles previas. ¿Esto qué significa? Es decir, todos aquellos pacientes que tengan convulsiones febriles previas o ya no entran dentro de este cuadro. La incidencia máxima, es decir, el mayor número de pacientes se presenta con crisis febriles o convulsión febril a los 18 meses de edad. El 20% puede ocurrir dentro de la primera hora de la crisis febril o del incremento de temperatura. El 60% de las crisis febriles pueden ocurrir durante el primer día de fiebre y el 20% después del primer día. El 80% de los pacientes presentan crisis o convulsiones febriles tónico-clónicas. Estas convulsiones pueden durar el 92% de 13 a 15 minutos, un 8% pueden durar más de 15 minutos. La etiología principal de las convulsiones febriles van a ser principalmente las infecciones virales, en este caso los lactantes menores, el virus sincitial respiratorio. También tenemos a la rubiola, el rotavirus, a la influenza virus. Estos virus han ido disminuyendo en proporción debido al esquema de vacunación. Si el paciente está con la inmunización completa, el riesgo de tener infección por estos virus es menor, aunque no olvidemos que también tenemos halotipos o mutaciones de algunos de estos virus. También tenemos como etiología a infecciones bacterianas, sobre todo localizadas a nivel, lo que decíamos, las vías aéreas respiratorias altas, en este caso la otitis media aguda, y también lo que es la infección de los senos paranasales o sinusitis. También entre la etiología podemos mencionar el antecedente de algún tipo de vacunas, por ejemplo, la pentavalente puede ocasionar en algún caso. Son casos raros, no son frecuentes, fiebres tan elevadas que puedan desencadenar una convulsión. Y en algún caso también pacientes que tengan predisposición a convulsiones cuyo gatillo sería el incremento de la temperatura.
Entonces, la convulsión febril se va a clasificar principalmente en base a 5 características, dos, en simple y de tipo complejo. La simple, típica o benigna tiene una incidencia o frecuencia de más del 70%. La compleja, pues, o atípica o complicada, tiene una incidencia del 30%. La simple puede durar menos de 15 minutos y la compleja más de 15 minutos. La convulsión simple es generalizada. La compleja puede ser focal. La frecuencia, es decir, cuántos episodios se presentan en 24 horas, la simple generalmente es un episodio. La compleja tiende a ser recurrente, es decir, que va a ir a repetirse más de 2 episodios en menos de 24 horas. Y el periodo posictal de la simple es corto, mientras que en la compleja es prolongado o tiene un fenómeno de TUC. Es decir, tarda la recuperación del estado de conciencia, pero además hay una depresión también de los otros signos vitales y del tono muscular. El tratamiento de las crisis febriles, específicamente, además de controlar la temperatura, el incremento de la temperatura, es decir, controlar la fiebre, tenemos que controlar la crisis convulsiva con un medicamento específico como es el diazepam. Como la crisis o convulsión febril es una situación, una patología de emergencia, el medicamento que se utiliza principalmente por vía rectal, 5 miligramos en menores de 2 años y 10 miligramos en mayores de 2 años. Ahora, en aquellos pacientitos que están un poco más estables o están en estado posictal, podemos utilizar también en algún caso el diazepam endovenoso de 0,2 y 0,5 miligramos kilo peso, con una dosis máxima de 10 miligramos. En algún caso, si las convulsiones febriles sean complejas y no cedan con el diazepam, podemos usar el fenobarbital o en algún caso también el ácido valproico endovenoso desde 20 a 30 miligramos kilo peso para pasar lentamente, esto sobre todo como hemos mencionado en las crisis febriles complejas. Tomando en cuenta que la acción principal de estos medicamentos es de efecto sedante o anticonvulsivante. Y cuanto más dosis vayamos a aplicar o apliquemos 2 medicamentos en una misma crisis, en un mismo paciente, podemos predisponer a la aparición de sus efectos colaterales, como por ejemplo, después de la sedación tenemos la bradipnea, la bradicardia y posiblemente un paro respiratorio. Entonces tenemos que utilizarlos con mucho cuidado, siempre monitorizando el ABC, es decir, los signos vitales, mantener una vía aérea permeable, una adecuada circulación, etc. De forma general, ¿qué recomendaciones podemos dar a los padres? Se debe acudir al médico o al pediatra si el niño tiene menos de 3 meses, es decir, desde un neonato. Cuanto más pequeño el niño, tiene mayor riesgo de que la temperatura o el incremento de temperatura, fiebre, se pueda acompañar de signos y síntomas más graves. Si el niño está letárgico o irritable, o si ha tenido fiebre por más de 3 días, porque en ese caso no es simplemente una infección viral o no puede ser una hipertermia fisiológica, como habíamos mencionado, por incremento, el exceso de abrigo, por falta de líquidos, sino que probablemente ya este paciente tenga algo más y que sea una evaluación más minuciosa. Si el niño se queja de dolor de garganta o muestra signos de dolor de oído, porque esto ya nos está dando pautas específicas donde se puede encontrar el problema y el origen de la fiebre. Si es que el niño tiene síntomas adicionales como el dolor abdominal, dolor para orinar, porque eso también nos demuestra ya específicamente dónde puede estar la etiología de la fiebre. Si el niño no toma líquidos o tiene una oliguria, si el pacientito, el niño está con alteración del esfuerzo respiratorio, alteración de su actividad, ya ha dejado de comer o de lactar, tenga o no fiebre, es decir, un compromiso del estado general, ya nos denota que hay algún signo de peligro y por lo tanto debe ser evaluado por el personal de salud. Idealmente sería el pediatra y si no, por lo menos el médico de cabecera. Esto sería en lo referente a fiebre en pediatría. Sabemos que es un tema bastante amplio, pero les he querido dar los puntos más importantes. Espero que
les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, por favor. Muy bien. Muchas gracias, doctora. No sé, chicos, si tiene alguien alguna pregunta que hacerle a la doctora.